Capítulo 14, vamos a dar lectura ahí a la palabra de Dios en esta porción de la escritura. Éxodo capítulo 14, vamos a ver los versículos 1 al 14, esta porción de la palabra de Dios donde tenemos una historia muy interesante sobre Israel y su salida de Egipto, ¿verdad? Si nos ponemos en pie vamos a leer juntos Éxodo 14 del 1 al 14. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien, vamos a leer. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo, con todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por la bendición de tu palabra, Señor, por esta preciosa palabra que tenemos de tu mano poderosa y de tu sabiduría eterna, y que nos orienta, nos enseña, nos da ilustraciones tan reales, tan palpables en la vida de tu pueblo Israel, como ejemplo, como bendición para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que aprendamos a temerte a ti, para que veamos tu mano poderosa obrando en favor nuestro. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje que nos traes a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Permite que podamos apreciar las lecciones que vamos a sacar aquí. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Muy bien, tenemos aquí, hermanos, la historia de la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? Tenemos además cómo Dios obró de manera poderosa para sacarlos de una tierra donde eran esclavos, y los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y los llevó a un lugar espacioso a donde les prometía pues ocupar la tierra que les había prometido desde antes, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta tarde, hermanos, el título del mensaje es El callejón sin salida. El callejón sin salida. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo mete en un callejón.
un callejón sin salida, ¿verdad? Y nosotros tenemos lecciones que aprender aquí. Muchas veces Dios, cuando quiere llevarnos a una victoria, a una liberación, a alguna situación de triunfo, de victoria, primero nos lleva a un callejón sin salida, a un lugar de dificultad, a un lugar de problemas, ¿verdad? Eso es lo que hace muchas veces Dios. Y cuando Dios hace eso, nosotros tenemos que estar firmes, sin movernos, esperando que Dios obre en esa situación difícil. Porque cuando salen de Egipto y Dios les dice, váyanse por este camino al pueblo de Israel, los manda directamente a un callejón, y a un callejón sin salida, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que habiendo sepulcros allá, habiendo situaciones allá, nos traigas y nos vayas a enterrar aquí frente a este mar? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Verdad? Entonces Dios en ocasiones, cuando quiere traer grandes lecciones para su pueblo, nos pone en callejones sin salida, para ver cómo Dios obra en ellos. Déjenme decirles que Dios lo ha hecho así a través de toda su palabra, a través de toda la historia, con diferentes hombres y mujeres. Por ejemplo, Noé, pues estaba él solo como un justo en esa tierra llena de perversión, y Dios le dijo, ponte a construirte un arca. Y se tardó años y años construyendo un gran barco que no sabía ni para qué lo quería, y está esperando que venga la catástrofe sobre la tierra para ser liberado él con su familia. Un callejón sin salida. Todos iban a morir. Nada más él y su familia se iban a salvar. Abraham, Dios le promete un hijo y están pasando los años y se está haciendo viejo. Su esposa muy grande de edad, no pueden tener hijos, ella es estéril, y ahí está un callejón sin salida. Hasta que viene el cumplimiento del hijo de la promesa en el nacimiento de Isaac. Y aún todavía cuando lo tiene, Dios le dice a Abraham, dámelo, entrégamelo en holocausto. Callejones sin salida, ¿verdad? Y luego vemos la historia de David. Dios le había prometido a David ser el rey de Israel, ¿sí o no? Y Dios le dijo a David y mandó a Samuel para que lo ungiera, le derramó el aceite y todo el asunto. Y sin embargo, tenemos al rey Saúl persiguiendo a David, buscándolo para matarlo, y anda huyendo David. Recuerdo aquella vez que andaba dándole vuelta a un monte, y David iba por un lado, Saúl iba por el otro lado, y lo andaba persiguiendo. ¿Se acuerdan de la vez que estaba en la cueva y que rompió del manto de Saúl ahí, y que se turbó el corazón de David? Callejones sin salida. Dios promete cosas a sus hijos, pero primero, antes del cumplimiento, callejones sin salida. Tenemos muchas historias en la palabra de Dios. Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Después va rumbo a Damasco, se encuentra y se le aparece nuestro Señor Jesucristo, y entonces viene ahí una luz que lo ciega y queda ciego. Saulo tirado, tendido ahí en el piso, y no sabe qué hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Callejones sin salida, hasta que Dios usa poderosamente a este hombre que se convierte en el apóstol Pablo y lo lleva a predicar el evangelio a los gentiles. Muchas veces, hermanos, Dios trabaja así y nosotros no lo entendemos, nosotros no lo comprendemos. Callejones sin salida, situaciones que parece que no nos llevan a ningún lado, que ya se terminó toda esperanza. Ahí Dios empieza a manifestarse de manera poderosa. Vamos a ver algunos aspectos aquí en esta tarde. Vamos a ver algunos aspectos y algunas realidades de esta difícil situación de callejones sin salida. Primeramente, un callejón sin salida es el lugar a donde en ocasiones Dios nos lleva. Un callejón sin salida es el sitio, el lugar a donde en ocasiones nuestro Señor nos lleva. Vean los versículos 1 al 4. Vean por favor ahí en Éxodo, estamos en Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia, dice, delante de donde él acamparéis junto al mar. Dice, porque Faraón dirá,
de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, callejón sin salida. Dios los manda precisamente a donde ellos se sientan sin salida y donde los enemigos perciban que ya están perdidos completamente. Dios los manda ahí. ¿Ustedes estarían dispuestos, hermanos, a ir a un callejón sin salida si Dios les dice, a ver, vete para allá? Y decimos, ay caray, Señor, ¿no te habrás equivocado? Mándame mejor para acá, acá está más suave, acá está libertad, acá está bonito, acá está todo. ¿Por qué me mandas allá? Y el Señor dice, te quiero allá. Callejones sin salida. El Señor actúa a veces de maneras que nosotros no entendemos en su potestad, en su majestad. Dios actúa de manera poderosa. Y es lo que dijo Faraón, ya están encerrados. Ahí los voy a agarrar. Se pusieron donde, se metieron donde no se debían haber metido y ahí van a caer en mi mano fácilmente. No va a haber ningún problema. Están derrotados. Pero Dios tenía un propósito más grande. Entonces Dios tenía un propósito específico, ahí lo vemos. Y también además en el versículo 3 dice, porque Faraón dirá, están encerrados, verso 4, dice, yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hermanos, antes que la salvación del pueblo está el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios a veces tiene propósitos más altos que nuestra simple liberación. Nosotros estamos preocupados por nuestra salvación, por nuestra liberación, por nuestra seguridad, pero Dios tiene propósitos más altos. Su exaltación como el Dios de toda la tierra. Por sobre Faraón, por sobre los dioses de Egipto, Dios se manifiesta poderosamente delante de los egipcios y Él dice, van a ver mi gloria y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios nos lleva a sitios tan difíciles que ahí se puede manifestar el poder de Dios delante de los hombres y ahí la gloria de Dios puede verse reflejada. ¿Qué es más importante? ¿Mi salud física? ¿Mi integridad física? ¿O la gloria de Dios? Hay ocasiones en que tenemos que sufrir un poquito. Hay ocasiones en que Dios nos pone en callejones sin salida y tenemos que batallar. Tenemos que luchar con nosotros mismos, con nuestras dudas, con nuestras reflexiones, con nuestros pensamientos. Tenemos que luchar. Con otras personas que nos dicen, pero ¿por qué te fuiste a meter ahí? ¿Quién te mandaba que te fueras a meter ahí a ese problema? Callejones sin salida donde Dios quiere cumplir sus propósitos, y así lo hizo con su pueblo Israel. Pero además, hermanos, el segundo aspecto aquí que encontramos, la segunda realidad de estos callejones, es que Dios nos lleva a callejones sin salida porque Él nos quiere probar. No solo nos lleva a sitios donde se ha manifestada su gloria, sino además donde Dios nos prueba. Dios nos prueba. Vean por favor en el versículo 4, al final, sabrán los egipcios, dice que yo soy Jehová, dice, y ellos lo hicieron así. Dios está probando la obediencia del pueblo. Ellos lo hicieron así. No lo entendían, pero Moisés les dijo, vámonos por aquí. Y se van por ahí. Y no entendían por qué. Realmente no entendían por qué. Iban a un callejón sin salida. Oye Moisés, ¿pero qué no estás viendo que ahí está el mar? Ahí está el agua. ¿Cómo nos llevas al agua? No nos vamos a pasar nadando. Somos miles de personas, cientos de miles de personas. ¿Cómo vamos a pasar en el agua? Piensa un poquito, Moisés. Pero Dios les está mandando que vayan por ese camino. Les da instrucciones específicas y está probando su obediencia. Probando su obediencia. A veces les mandamos cosas a nuestros hijos. Pero papá, piénsalo. ¿Por qué me pides eso? Y estamos probando su respuesta, su capacidad de obediencia. A veces no lo entienden, pero estamos viendo su respuesta. También encontramos aquí, en parte de la prueba, en el versículo 5, dice
que fue dado aviso al rey de Egipto, ¿verdad? Y que el pueblo huía, y el corazón del faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? También en el versículo 9, fíjense las condiciones abrumadoras probando al pueblo. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Dios nos prueba poniéndonos al enemigo enfrente para ver cómo reaccionamos nosotros. Y ahí está Israel, acampado frente al mar. Aquí están sus enemigos, cerca de ellos, ya para caer sobre ellos, ¿verdad? Y ellos angustiados, comiéndose las uñas, diciendo: ¿qué hacemos? Estamos en angustia. Están desesperados, no saben qué hacer. Están en una condición muy desesperada, una triste condición. Entonces, Dios nos lleva a lugares, a callejones sin salida. ¿Para qué nos lleva ahí? Para probarnos, hermanos. Pero además, Dios nos lleva a esos callejones, ¿verdad?, donde en ocasiones le fallamos a Dios. Piensen ustedes de qué manera le hemos fallado a Dios cuando nos ha llevado a lugares así. Y aquí vemos al menos dos fallas del pueblo de Israel. Si notan ustedes en el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Una de las fallas nuestras, hermanos, es el temor. Hace rato, hermano José Luis comentaba del trabajo. Cuando perdemos el trabajo nos da cierto miedo, ¿sí o no? A veces el Señor nos pone en callejones sin salida cuando se está terminando los recursos, cuando estamos en una enfermedad muy delicada, que decimos: híjole, conozco a tal persona que en estas condiciones murió. Hay tal persona que le pasó lo mismo y quedó muy dañada. Hay personas que tienen los mismos síntomas que yo tengo y tienen enfermedades muy graves. Comentaban hace un rato de esta chica que adquirió la influenza, ¿no? Escuchamos noticias y nos ponemos a temblar diciendo: Señor, ayúdame porque anda cerca la enfermedad. Hay muchos problemas de contagio, ¿verdad? Entonces, situaciones difíciles donde empezamos a temer. El pueblo falló temiendo en gran manera. Dios les había mandado por ahí, pero el pueblo dice: híjole, pues sí, pero aquí está la cosa muy crítica, ¿verdad? Le pasó a Israel cuando mandaron a los espías también a ver la tierra prometida, ¿se acuerdan? Fueron a ver la tierra y vieron los gigantes, ¿y qué dijeron? No vamos a poder con ellos. Temieron en gran manera, nos parecíamos nosotros como langostas comparados a ellos. Éramos ínfimos e insignificantes delante de su presencia. Situaciones tan difíciles que nos dan temor, que nos da miedo, que nos aterroriza estar en condiciones así. Y después tenemos otra falla del pueblo, aparte del temor, de la incredulidad. En el versículo 11 dice: dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjense, esa es queja. Aparte de la duda, del temor y del terror de estar encerrados en un callejón sin salida, empezaron a quejarse. Y a veces nos pasa en nuestras casas que nos estamos quejando, ¿verdad? Que nos quejamos y nos quejamos con la esposa, con los hijos, con el esposo, etc. Nos empezamos a quejar. Pero ¿cómo es posible que nos pase esto? Y nos quejamos y nos desesperamos. Situaciones tan apremiantes que nos causa desesperación. No solamente la incredulidad, sino además la queja del pueblo de Israel. Ahí lo tenemos en esa porción, hermanos. Y finalmente, hermanos, además de esas condiciones que vivió el pueblo en este callejón, también tenemos que el callejón sin salida es el lugar donde Dios puede actuar. El sitio donde Dios puede actuar. Los callejones sin salida son la especialidad de Dios. No
somos capaces nosotros de resolver grandes problemas que salen de nuestras manos, pero Dios sí es capaz. Es la especialidad de Dios resolver los grandes problemas que se nos presentan a nosotros. Y si ustedes ven, por favor, en el verso 13, en el versículo 13, dice que Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ven la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y fíjense el último versículo tan claro, tan importante, cómo Dios asume el control y dice: Jehová peleará por vosotros. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Tranquilitos, no se preocupen, no se afanen de más, no se angustien. Dios va a hacer la obra poderosa. Es su especialidad. Callejones sin salida, la especialidad de Dios, hermanos. Cuando nos veamos en angustia, cuando nos veamos en desesperación, cuando nos veamos en impotencia, dejemos que Dios se manifieste poderosamente. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Él nada más. Acudir a Él en oración. Rogar a Él para que su mano poderosa y su brazo fuerte sea manifestado en los grandes problemas que van a venirnos a nuestra vida. ¿Alguno de ustedes ha estado en situaciones así? Callejones sin salida, situaciones donde no sabemos qué hacer, nos levantamos, no sabemos a dónde ir, situaciones donde estamos. Yo le digo a mi esposa que hace muchos años, muchísimos años, tuvimos un tiempo muy difícil en la casa, hace muchos años. De hecho no éramos creyentes, creo, no estoy seguro si ya éramos creyentes o no, pero vivíamos ahí por el centro de la ciudad, una casita muy pequeña, muy chiquita, ahí empezó la iglesia. Pero recuerdo claramente que en una ocasión yo no estaba estudiando en esa época, me había quedado fuera de la escuela, estaba esperando hasta el siguiente año, no tenía trabajo, no sabía qué hacer, y recuerdo que me puse a pintar cuadros. Voy a pintar cuadros, me gustaba pintar óleo, y pinté muchos cuadros, y ¿saben qué hice? Me fui a venderlos. Andaba yo vendiendo cuadros en las casas, cuadros que yo había hecho, ¿verdad? Ya no me acuerdo si vendí alguno, creo que no vendí ninguno, y finalmente recuerdo que tenía yo varios cuadros ahí en mi casa que yo había pintado. Me encantaba, todavía me gusta, ¿verdad? Pero se lleva mucho tiempo, y llegaron los familiares de mi mamá, los familiares así, uno y otro, y dijo: oye, este cuadro qué bonito, regálamelo. Ya se llevaba uno, y otro llegaba: oye, mira qué cuadro, y me gusta, y órale, se lo llevaba, y así se me desapareció, me quedé sin pinturas, todas las regalé. Pero pienso, ¿no? Uno reflexiona hacia atrás y dice uno: bueno, ¿cómo Dios a veces le permite estar en condiciones difíciles, ¿verdad? ¿Cómo Dios le permite situaciones donde... El otro día platicaba con el hermano Gerardo y dice: hermano, pues ahora que estaba yo sin trabajo, bueno, que me quedé sin trabajo, que salí ahí de Cedesol, ¿verdad? Me decía Gerardo: yo ya pasé por eso, hermano. Hubo un tiempo que me quedé totalmente sin trabajo, y pasaban los meses, y pasaban las semanas, y pasaba esto, y no veía claro. Y pues solamente con pura oración, ¿verdad? El Señor suplió y Él hizo su obra. Situaciones difíciles que tenemos en la vida, hermanos. Situaciones, callejones que parecen no tener luz adelante, callejones sin salida. No nos sorprenda cuando Dios nos manda que vayamos a esos sitios, porque Dios quiere manifestarse de manera poderosa en nosotros, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es buscar su rostro. Lo que sí tenemos que hacer es no olvidarnos que Él tiene control de la situación, estar tranquilos nosotros. No buscar una salida falsa, ¿verdad? No podían tomar una garrocha y brincar el mar los israelitas, ¿verdad? Decir, ahí voy, ¿verdad? Sino que Dios se manifestó poderosamente y les abrió las aguas y pasaron en seco. ¿Y qué pasó con los israelitas? Quisieron hacer lo mismo y murieron ahogados todos. Dios cerró el mar y murió todo, mucho pueblo de los egipcios murieron ahogados en el mar. ¿Se fijan cómo Dios obró poderosamente? Pero hermanos, no es fácil, ¿verdad? Porque nuestras inclinaciones humanas, ¿verdad?, es actuar. Es rápido actuar. Tomar una decisión precipitada, rápida. Tenemos que esperar el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, y que Él obre. Vosotros estad tranquilos. Vosotros estad en paz, tranquilos.
esperemos la manifestación del Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere usarnos, Dios quiere obrar en nuestras vidas a través de callejones sin salida. Esperemos que Él se manifieste y estemos tranquilos esperando la obra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de conocer la revelación de tu palabra. Damos gracias por este precioso ejemplo que tú nos das del pueblo de Israel. Damos gracias porque todo lo que quedó escrito en tu palabra quedó escrito para nuestro provecho, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron y como ellos temieron, como ellos tuvieron incredulidad y como ellos se quejaron delante de Moisés, delante de Aarón, delante de los líderes, delante de ti mismo, Señor, reclamándote cómo es que los habías sacado de Egipto para enterrarlos en el desierto, cómo es que los querías llevar para ser sepultados a la orilla del mar. Te damos gracias, Padre, porque tus propósitos son más altos. Tú ves atrás de la montaña, nosotros no alcanzamos a ver allá. Y te damos gracias porque te manifiestas de manera poderosa. Permite que podamos estar tranquilos, Señor, que no nos afanemos, que no nos angustiemos, que estemos en paz, viendo la manifestación de tu poder en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Padre, por tu grande manifestación, por tu grande aclaración, por tu grande enseñanza en tu palabra a través de estas historias tan ilustrativas de lo que tú puedes hacer y haces y sigues haciendo en medio de tu pueblo. Te lo agradecemos y recuérdanos estas lecciones, Señor, para los momentos difíciles de la vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.